buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad es que tuvimos una semana muy, pero muy intensa. ¿Por qué? Pues porque se aprobó, la verdad, de manera inusitada. No se esperaba que tuviera este resultado la votación para la conformación, para la reforma constitucional que le da pie al nacimiento de la Guardia Nacional. Por unanimidad del Senado y sin duda con la mayoría de los diputados, esta ley ya es ley y lo que sigue serán pues todos los procesos para su ley orgánica. Creo que se mejoró bastante, hay un reconocimiento pleno, con todo y que nosotros estábamos convencidos en un inicio de que teníamos que dejar claro en la Constitución cuáles eran los estándares, cómo iba a estar conformada la Guardia Nacional. Hoy se le entrega al gobierno una herramienta, no como la solicitaron, no como la plantearon en un principio, porque nuestra responsabilidad es cuidar al pueblo mexicano, pero sí una herramienta sólida que le permite dar resultados y cumplirle a la sociedad mexicana. Y por eso nos sentimos satisfechos. Por mucho supera lo que aquí se hizo, y que lo supera porque sucedió algo fundamental en el Senado de la República que en esta Cámara de Diputados se negaron a hacer, que es darle lugar a la política con mayúsculas, la política que sirve precisamente para poner en una mesa el interés de todos de construir. La lección que hoy tenemos que tomar es que las mayorías que se imponen en un producto legislativo, sin entender que hay otras personas que tienen propuestas que son legítimas y que están buscando lo mejor para el país, tienen después correcciones que desde el inicio pudieron haber sido un producto en donde nosotros, como hoy, nos entendamos por la vía respetuosa. Y el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, solicita a la titular de la COFESE, Alejandra Palacios, que explique sobre ciertos temas que ella misma señaló. El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, insistió en llamar a cuentas a la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, Alejandra Palacios, por sus señalamientos contra Banco Azteca, los cuales no se apegaron al principio de imparcialidad que la COFESE establece. Los señalamientos indebidos en contra del presidente de la República por el tema de Banco Azteca, como si fuera el único dispersor de recursos del gobierno federal, cuando hay más instituciones. Pero lo que es más grave es que la presidenta de la comisión no debe hacer declaraciones a título personal, sino, en todo caso, debe ser una cuestión colegiada. Cruz Pérez Cuéllar pide que la COFESE también explique la autorización para que 21st Century Fox y Disney se fusionen en México, cuando en otros países como Estados Unidos o la Unión Europea, esta fusión se rechazó porque afecta a la libre competencia. Está el tema, por ejemplo, de esta fusión entre Fox y Disney que afecta al aficionado del fútbol mexicano, que podemos llegar al grado de, como otros países, Argentina, por ejemplo, en donde si una persona quiere ver un partido de fútbol, tiene que hacerlo a través de televisión de paga o bien a través de una suscripción especial a una cadena, un tema ahí de Fox. El senador dijo que el punto de acuerdo que presentó se turnó a la Comisión de Economía, pero por la seriedad del asunto debe llevarse ante el Pleno. Frente a los graves señalamientos que hay en contra de la titular de la COFESE, debe de comparecer ante el Pleno del Senado, como bien se hizo en el 2014, en el 2015 y en el 2016. El senador por Morena dijo que la forma de actuar de Alejandra Palacios es causa para separarla de su cargo. Preguntarle, y nos parece, bueno, esa es una opinión personal, que su permanencia es insostenible e injustificable. ADN 40. Y en el Congreso mexicano hay de todo como en botica. Mire usted, no se pudo abstener el Congreso de felicitar al cineasta Alfonso Cuarón a través del presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Y también, sin duda, en la Cámara de Diputados, Yasnaya Aguilar dirigió un mensaje en lengua mije en torno al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, hablando del tema, por ejemplo, fundamental de Roma, hacer visibles a los invisibles. A nombre del Senado de la República,
al cineasta Alfonso Cuarón, así como a Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García, Marco Graf, Daniela de Mesa y a Galo Olivares por su trabajo actoral. De la misma manera, felicitamos a los 24 mexicanos que contribuyeron en la creación de la película Spider-Man, un nuevo universo, también ganadora del Oscar a la mejor película animada. Hayuki chawancajayo akopshnuem, hanawat, hamayo, hamayo, hatepegua, hatepeguano. Hayuk, hununa patkumuthoit kopst. Chom, amajand rakmadakna. Kumats mugep shemut, uzan ayuk chom ragoknat, rakutegenyat. Shunen ostund, het rakutegej. Ejochten den uz hayan on ayuk kat no kopsnada. Kat hede. Den de nos yak tanebutag, den de nos tanebutaget, punjon noem anam. En la Cámara de Diputados se promueven acciones para contrarrestar el problema de las adicciones mediante reformas a la Ley de Cultura Física y el Deporte para que todos, sociedad y gobierno, promuevan el desarrollo del deporte y activación de la cultura física de la población. El deporte es sin duda alguna un factor de protección frente al problema de las adicciones, pues este implica una sana utilización del tiempo libre, la adopción de hábitos saludables y la adquisición de valores fundamentales para la formación integral de las personas. ¿Y qué le parece si vamos a ver la entrevista que hizo esta semana mi compañero periodista Víctor Sánchez Baños? Víctor. La siembra de la amapola está prohibida en México. Sin embargo, podríamos convertir este flagelo que genera adictos en varias partes del país e incluso en el extranjero en una bendición para muchos de los sectores más pobres de varios estados como Guerrero, Nayarit, Sinaloa, entre otros. De esto vamos a platicar con el senador Manuel Añorbe Baños. Sí, primeramente fue un foro muy interesante por la participación de los ponentes que vinieron de otros países. Se logró que nos explicaran la experiencia de Hungría y Turquía, sobre todo que en el plano de desarrollo como país pues tenemos muchas semejanzas. Interesante porque nace de una iniciativa que presentamos en el periodo ordinario pasado, el grupo parlamentario del PRI, para lo que tú estás comentando, legalización de la amapola con fines medicinales. Tiene muchas implicaciones, pero sobre todo un objetivo muy importante. Si logramos la legalización de la amapola con fines medicinales, podemos abarcar y hacerle frente al desabasto que hay en muchos medicamentos en México, el desabasto nacional, no solamente para exportar lo que puede producir obviamente la amapola con fines medicinales. Otro de los temas, un segundo tema que es muy importante, que te pongo el ejemplo de Guerrero, donde es mi estado. Hay más de 100,000 campesinos que siembran amapola y permitiría que esta siembra ilícita se convierta en siembra lícita, pero también darles la certeza jurídica y también ingresos que requieren, por supuesto, de manera lícita, porque finalmente cuando entran el gobierno federal a hacer pues, lo que tienen que hacer, ¿no?, para detener el tráfico de drogas o la siembra de la amapola, siempre detienen al pobre campesino en toda la República Mexicana que siembra para subsistir día a día. Y esto sería darle un giro importante, insisto, en los ingresos, en la legalidad y sobre todo darles certeza en esta siembra muy bien visualizada, con los estándares internacionales, con un visto bueno de la ONU, porque también no es un asunto menor, pero yo lo que he puesto sobre la mesa en el foro, y ha habido coincidencia con otros grupos parlamentarios que nos acompañaron, es que si se pudo en la India, si se pudo en Turquía, en Hungría, en Francia, ¿por qué no podemos nosotros avanzar en este sentido? Sobre todo que el gobierno federal efectivamente ha puesto ya en el debate el tema de la marihuana y el tema de la amapola, con una coincidencia
con el grupo parlamentario del PRI que yo represento. La goma de la amapola es lo que se logra después de un trabajo que realizan miles de personas. Estas personas se destrozan las manos, son campesinos que viven en la completa miseria y que es necesario rescatarlos. Pero, ¿cómo legalizar las drogas? Muy sencillo, convertirlo precisamente en un opacio que es utilizado por las empresas farmacéuticas en todo el mundo. En estos momentos, como dice Manuel Añorbe, hay carencia de este tipo de opacios. Hay que buscar la forma de vendérselo y convertir algo que podría ser un flagelo en una bendición para gran parte de campesinos que trabajan ilícitamente en este país. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Apenas el viernes de la semana pasada, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, justamente cuando se había aprobado la Guardia Nacional, dio a conocer una serie de iniciativas que se estarían discutiendo a lo largo de lo que resta del periodo ordinario, y una de ellas es interesante, es una propuesta para incluir en la reforma que ahorita se está realizando también en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo, incluir en la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto en el Sistema Nacional Anticorrupción. Es algo que es sorprendente, de por sí el sistema tiene muchas instituciones y no necesariamente ha sido operante en el combate a la corrupción, cada una es celosa y resguarda sus propias esferas de acción, y se supone que ese sistema lo que facilitaría, el comité del mismo, es una coordinación integral para que sea más efectiva la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones, desde la evasión y elusión fiscales hasta pues el lavado de dinero de recursos de procedencia no lícita, que no solamente tienen que ver con drogas y con tráfico de armas y de personas, sino también con ocultar dinero proveniente de pagos, por ejemplo, fuera de presupuesto, o para obtener favores del sector público o de empresas o de reguladores, y a veces hasta de que no se puede imaginar. En fin, es algo que seguramente va a causar polémica, sobre todo entre los integrantes ciudadanos del Consejo, porque hasta hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, y así opera en todo el mundo, es como el caso del FinCEN, operan de manera muy sigilosa, sin tanto escándalo y sin tanta publicidad. Lo hace más bien el Departamento de Justicia cuando algo se tiene que difundir, de tal manera que en el caso de México, pues esta podría ser, digamos, el punto de crítica. Y la otra, que pues hasta hoy esta unidad es dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no necesariamente es una unidad autónoma, y como tal, pues las secretarías, como quien dice, su matriz, su alma mater en materia de organigrama, pues no estaría en el Consejo Nacional Anticorrupción. Es algo que también sorprende, porque hay quien ha dicho que es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera salga de la esfera de la Secretaría de Hacienda y se pudiera estar yendo a la esfera de la Fiscalía General de la República. En fin, son discusiones para largo. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia, y ahora vamos a un corte comercial, y no se vaya, porque a nuestro regreso tendremos al diputado de Morena, Agustín García Rubio, quien nos platicará todos los detalles, cómo se incorporó todas las observaciones de la sociedad civil y los organismos no gubernamentales a esta minuta, a esta ley de la Guardia Nacional. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado de Morena, Agustín García Rubio. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diputado, pues un día histórico para el tema de seguridad de este país. Hoy se aprueba ya una minuta que se le habían hecho varios cambios. Se aprueba por unanimidad la iniciativa de Guardia Nacional. Así es. Quedan contempladas todas las observaciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, en donde se solicitaba que esta corporación no fuera militar, sino civil, y que se pudiera juzgar a sus integrantes en una orden civil y no militar. Platícanos cómo quedó esta iniciativa,
cómo de último momento decidieron incorporar estas observaciones y cuáles son los detalles. Claro que sí, con mucho gusto. Pues primeramente esta iniciativa pues es de interés de todos los mexicanos. Se tuvieron que integrar las opiniones civiles, se tuvo la presencia de 13 gobernadores, de 15 presidentes municipales, de 45 universidades, de 150 diputados y de más de 1.300 personas de la sociedad. Principalmente en un principio, en efecto, se buscaba por iniciativa del presidente de la República que fuera pues netamente un militar el que coordinara esta Guardia Nacional, pero pues ante la opinión pública se decidió abrir a puertas abiertas la opinión y se tuvo el consenso de la mayoría para que fuera contemplado de esta manera y que todas las partes fueran incluidas, tener una opinión conjunta y que se integrara pues, de manera general, que nadie quedara excluido. Diputado, dinos, digamos, a detalle, ¿cuáles son las incorporaciones más relevantes en esta iniciativa que ya, bueno, prácticamente se convirtió ya en ley? ¿Cuáles son las incorporaciones? ¿Cuáles son los ajustes, digamos, más importantes que se le hizo a la iniciativa presidencial y de cómo quedó ya aprobada? Pues principalmente lo que se hace es el ajuste de que sea una coordinación civil para tener esa cercanía con la población, regular el uso de la fuerza militar, obviamente que en este caso vamos a decir que la Guardia Nacional tendría la sensibilidad de acuerdo a lo que se requiere en la población. Tenemos claro que son 3 afluentes originales. Será la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal las que integrarán esta Guardia Nacional, además de que será una convocatoria para que haya un reclutamiento de jóvenes que se integren a esta nueva Guardia Nacional. En la parte legislativa, ¿qué es lo que sigue? Sí, claro. Pues sí, en efecto, hay en un principio la Guardia Nacional se integra en efecto por militares, por personal de la Marina, por personal de la Policía Federal, pero se busca que en un lapso de 5 años se haga prácticamente la transición a que sea netamente civiles los que la integren. Entonces, esto básicamente es lo que se está planteando y en lo sucesivo, a partir de que ya es un hecho que mañana pasa a pleno para su aprobación, de ahí se pasaría a los estados, donde requerimos que por lo menos 17 de los estados estén acorde con la aprobación de esta iniciativa y pues de ahí en adelante lo que sigue que sería la ley de Guardia Nacional para empezar lo que es el reclutamiento. Esta convocatoria que quedó suspendida por la demora de la aprobación de la Guardia Nacional que había sacado Andrés Manuel, se retomará y van a reclutar a cuántos jóvenes, cómo va a ser este proceso de reclutamiento, cómo va a ser este proceso de capacitación, va a ser por fases, porque bueno, participar en una corporación de esta magnitud requiere de mucha capacitación en materia, bueno, también de derechos humanos, de derechos civiles, engloba mucha capacitación. ¿Cómo se dará esta capacitación y en qué fases y cuántos jóvenes serán? En efecto, pues se pretende que en 2 fases principalmente quede la Guardia Nacional ya netamente civil. En la primera fase serían 3 años y donde obviamente que se iría sustituyendo uno a uno los elementos de acuerdo a cómo avance el reclutamiento. El reclutamiento pues obviamente se buscan personas con ciertos perfiles específicos que
se definirían en base a una edad entre 18 y 30 años, que pasaría por un estudio médico, por un estudio psicológico, por un estudio físico, para tener las mejores personas al frente de esta Guardia Nacional. Diputado, una de las grandes interrogantes que existen es si esta Guardia Nacional, porque se le ha generado una gran expectativa a la creación de la Guardia Nacional, tendrá, digamos, un impacto inmediato en la vida de los mexicanos, en la seguridad de los mexicanos. A mí me parece que pedir resultados tan pronto sería excesivo, pero hay una gran expectativa por parte de la sociedad frente a la creación de la Guardia Nacional, porque una de las grandes demandas es seguridad y tranquilidad. Sí, en efecto, o sea, hay una gran expectativa, así como en todo el proyecto económico del licenciado Andrés Manuel, y parte del plan de paz y seguridad nacional conforma esta Guardia Nacional, donde se atenderán prácticamente todos los delitos para iniciar esta reconversión a la paz y a la tranquilidad de todos los mexicanos. Una vez aprobada esta Guardia Nacional, ¿qué iniciativas siguen? ¿Qué sigue para el Congreso, para la Cámara de Diputados? Pues hay una diversidad de iniciativas en torno a la Guardia Nacional, pues prácticamente estamos concluyendo, ya una vez que se integró todas las opiniones del público en general y de especialistas obviamente. Entonces ahorita tenemos, por ejemplo, las iniciativas vinculadas al tema educativo y a otros temas que estamos... La Ley Federal del Trabajo. Así es, en efecto. Es sí. una de las prioridades de la bancada de Morena. Sí, en efecto. O sea, se busca el soporte legal de lo que será el plan de desarrollo y todo el proyecto del licenciado Andrés Manuel. Diputado, a ver, el arranque de esta legislatura de la Cuarta Transformación, la primera legislatura de la Cuarta Transformación, tuvo como una suerte de roces y no fue muy sencillo, pero con la discusión de la Guardia Nacional se logra una unanimidad. ¿Tú crees que sea posible que vayan fluyendo de mejor manera precisamente para estos temas como el laboral, el educativo y el resto de temas de la agenda del gobierno de la República, esta relación, digamos, cordial y de búsqueda de consensos con las distintas fracciones opositoras? Pues yo creo que hay una amplia conciencia de este tema y justamente en este momento la forma más apropiada que estamos desarrollando es la opinión conjunta de todas las fracciones para visualizar cuál es la mejor opción y que la parte de cualquier iniciativa de ley quede integrada conforme a la opinión y la integración de todos. Bueno, pues esperemos que ya se ejecute esta Guardia Nacional. Vamos a ver los resultados, porque bueno, hay voces que dicen que difieren, que dicen que aún con esta Guardia Nacional no se resuelve, no es preventiva. Vamos a ver qué sucede con este país. ¿Alguna cosa que tenga que agregar, diputado? Pues yo considero que todo lo contrario, se está poniendo a las personas con más experiencia al frente de la solución de esta problemática y tenemos amplia confianza en las Fuerzas Armadas, que son quienes encabezarían momentáneamente la solución de este problema. Entonces, de hecho, un agradecimiento profundo, que son las personas más leales que han mostrado a este país. De hecho, de 193 observaciones que se han hecho, solo 4 se han hecho, en este caso, las Fuerzas Armadas. Por eso confiamos que es la mejor opción. Muy bien, pues diputado Agustín García Rubio, diputado de Morena, diputado por Michoacán, por Uruapan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí desde las cámaras, Adriana. Gracias, diputado. Néstor, se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche. Aquí, en Desde las Cámaras, el único programa que se ocupa de los temas del Congreso, la Cámara de Diputados, de Senadores y los congresos locales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.